Y vamos a continuar pues con una ponencia que es la más esperada de estas jornadas. Ayer tuvimos el placer de tener este encuentro con las familias, que fue muy interesante y muy ilustrativo, y le agradezco, le agradezco muchísimo al doctor Schaff su tiempo, su disponibilidad y su buen humor y sus ganas de colaborar y de estar con todos nosotros. Yo realmente lo aprecio mucho. Bueno, sin más dilación, las manifestaciones clínicas del síndrome de Schaaf-Yang a lo largo de la vida. Thank you so much. Thank you, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Gracias a Ricardo, Noelia y a todo el equipo por invitarme. He disfrutado muchísimo el tiempo que he pasado con todos vosotros, con toda la comunidad en estos últimos 2 días. Ha sido una experiencia alucinante. El poder ver todo el grupo de familias de Schaaf-Yang de España y también de Portugal unirse aquí en León. Está siendo muy especial para mí formar parte de ello. Noelia mencionó que soy, digamos, el padre fundador del síndrome de Schaaf-Yang y, de hecho, sí, siento que estoy aquí en familia y es un placer estar aquí. Hoy me gustaría hacer una breve presentación sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de Schaaf-Yang y todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos 11 años. Y me gustaría también aportar algunas presentaciones básicas sobre los mecanismos moleculares y las vías terapéuticas que podemos llegar a plantearnos hacia el futuro en los últimos 15, 10, 20 años. No es una carrera a corto plazo, se trata de una maratón que estamos haciendo juntos, pero yo estoy muy comprometido a correr con vosotros y no nos rendiremos con facilidad. Todo lo que sabemos, mi equipo y yo, lo hemos aprendido de vosotros y de vuestros niños y por eso estamos eternamente agradecidos de que estéis tan dispuestos a participar en nuestros estudios de investigación, como ha sido, por ejemplo, el tomar muestras de sangre de los niños hoy para estudiar posibles biomarcadores del síndrome de Schaaf-Yang. Y os doy las gracias también por cumplimentar los formularios siempre que os los enviamos. Estamos en contacto con casi 400 individuos y sus familias en todo el mundo cuyos niños han sido identificados como portadores de mutaciones en MAGEL2. Y aquí vemos que hay algunas mutaciones comunes, sobre todo una que es la que supone el 30 o 40% de los casos. Pero existen muchas más mutaciones que son bastante únicas. Muchas de ellas solo se identifican en un único individuo hasta el momento. Hemos ido viendo la lista y anotado 183 mutaciones individuales en el gen MAGEL2 que tienen a su vez cada una sus manifestaciones clínicas. Durante mis presentaciones iré dándoos unos códigos QR de nuestras presentaciones, publicaciones, tanto de mi equipo como otros equipos. Si os interesa podéis leer estos códigos, escanearlos y así ver esta información adicional. En primer lugar, lo que me gustaría hacer es dar unas pinceladas sobre los rasgos clínicos de Schaaf-Yang y cómo evolucionan a lo largo de la vida. Cuando nacen los bebés con síndrome de Schaaf-Yang, el aspecto que tienen es muy similar al de los niños con Prader-Willi, que es uno de los motivos por los que muchos, por no decir todos, los niños nacidos con Schaaf-Yang se han sometido a pruebas moleculares de Prader-Willi. Han hallado que tienen una hipotonía muy profunda, tono muscular muy bajo, problemas para alimentarse que hacen que los médicos neonatos piensen enseguida en Prader-Willi. Pero además tienen otros rasgos distintivos que se pueden identificar y que no se ven de manera común en Prader-Willi. Por ejemplo, son las contracturas en articulaciones, especialmente en los dedos, en las articulaciones pequeñas, pero también en articulaciones más grandes como codos y rodillas que se pueden ver afectadas.
Esto nos puede dar una pista de cara al diagnóstico. Cuando hay niños que presentan hipotonía, problemas para alimentarse y también contracturas, entonces es cuando debemos pensar en Schaaf-Yang. De hecho, hay un cierto número de casos en todo el mundo que no tenían la secuenciación de exomas ni de genoma, pero los médicos de neonatos recordaron alguna de nuestras publicaciones y se les ocurrió que podía ser Schaaf-Yang. Y entonces fue cuando pidieron unas secuenciaciones únicamente de MAGEL2. En los 2 primeros meses de vida suelen ser muy difíciles porque los niños se encuentran muy mal, están muy enfermos y pasan mucho tiempo en las UCIs neonatales. Es esta época en la que las familias se preocupan muchísimo por el bienestar de sus hijos y la vida que van a tener, y les preocupa que los niños puedan o no sobrevivir y salir de neonatos. Sobre todo los síntomas respiratorios son bastante graves, o pueden serlo, en parte debido a una apnea tanto central como obstructiva. A muchos niños hay que entubarlos, ponerlos con ventilación, y aproximadamente el 25% de los niños terminan necesitando una traqueotomía porque requieren un cuidado respiratorio a largo plazo. Aquí vemos imágenes de algunas de las manos de los niños que presentan síndrome de Schaaf-Yang. Algunas de estas manitas son las de vuestros hijos que están aquí hoy con nosotros. Y son bastante únicas, no solo por las contracturas, sino por la forma que tienen los dedos. A veces las contracturas son tan severas que los niños requieren cirugía, pero en muchos casos no requieren esta cirugía, simplemente refleja el hecho de que no han movido suficientemente los dedos en el útero. Y con terapia, con fisioterapia, con estiramientos y con algunas férulas que se pueden colocar en los dedos, la situación mejora con el tiempo y muchos niños recuperan la movilidad completa en los dedos. Conforme van pasando los años en los niños, vemos que tienen desarrollos en sus hitos, tienen retrasos en los hitos de desarrollo, tardan más no solo en sentarse, en gatear y en caminar, sino que también tienen problemas de locución, les cuesta formular palabras y empezar a hablar. La hipotonía, este tono muscular bajo, se mantiene, y en una tercera parte de los niños se desarrollan convulsiones que son normalmente relativamente fáciles de controlar con pocos medicamentos. Y no conocemos muchos casos en los que haya epilepsia descontrolada con un impacto demasiado importante, pero desde luego es algo a vigilar. También, por supuesto, vemos trastorno del espectro autista, no solo en el habla, en el lenguaje, sino en las interacciones sociales, y a muchos se les diagnostica TEA, trastorno del espectro autista. Es un rasgo distintivo porque el TEA es mucho más prevalente en Schaaf-Yang en comparación con Prader-Willi. Los rasgos faciales y la forma de la cabeza también pueden ser bastante distintivas, y esto lo observamos al mirar a vuestros hijos, porque algunos de ellos pueden parecer hermanos entre ellos porque comparten ciertas características bastante distintivas. A veces vemos también fotos en Facebook o en redes sociales y es casi como si viéramos una foto de un hermano de nuestro propio hijo, ¿no? Pueden presentar también anomalías oculares bastante frecuentes, en parte relacionadas con la hipotonía muscular que ocasiona una prevalencia muy alta de estrabismo. También hay rasgos a nivel óseo, debido en parte a la hipotonía, pero también a los mecanismos del hueso que se ven afectados por la disfunción en MAGEL2. Muchos niños con síndrome de Schaaf-Yang presentan escoliosis, hifosis, y algunos requieren cirugía porque puede llegar a ser bastante grave, y cuando ya tiene un impacto en su capacidad respiratoria puede hacer falta intervenir con cirugía correctiva. Debido a la función intrínseca de MAGEL2 a nivel óseo, con las células que se encargan de reconstruir los huesos, los niños con Schaaf-Yang
suelen tener una densidad mineral ósea bastante baja, similar a la osteoporosis. Es algo a vigilar porque recomendamos que, como tarde a los 5 o 6 años, se sometan a un estudio de densidad mineral ósea para evaluar este asunto, porque si se trata de una densidad baja pueden desarrollar fracturas por traumas menores, por traumatología menor. Y se puede un poco solventar con aportes de calcio, de vitamina D e incluso bisfosfonatos, que son un medicamento clásico que se les administra, por ejemplo, a las mujeres con osteoporosis. La apnea del sueño también puede ir mejorando con el tiempo, a menudo lo hace, pero hay que evaluarlo. Y somos conscientes de que hay un aumento de morbilidad y de mortalidad en niños con síndrome de Schaaf-Yang. Y yo creo que la apnea puede ser una de las principales causas de la letalidad, de la mortalidad en los niños. Porque cuando no se detecta, cuando no se reconoce, los niños pueden lamentablemente morir mientras duermen. Y hemos visto algunos casos en los que los niños, las familias, se despertaron por las mañanas y el niño con síndrome de Schaaf-Yang ya no estaba vivo porque dejó de respirar mientras dormía. Es algo que desde luego hay que hacer, someter a cada niño con Schaaf-Yang a una evaluación. Y si no está presente, pues maravilloso, fenomenal, un alivio para las familias. Pero si presentan una apnea considerable, habría que monitorizarla con un pulsímetro durante el sueño, y también se pueden utilizar máquinas de BiPAP o CPAP. Puede haber también problemas de estreñimiento. Esto a veces requiere de una atención no solo a través de la dieta, sino también puede requerir de medicación. Y debido a la función tan importante de Magel2 en el hipotálamo, hay otras muchas funciones corporales que se pueden ver afectadas, como la inestabilidad de temperatura o la incapacidad de sentir dolor. Ya hemos hablado bastante ayer sobre las hormonas de crecimiento. Esto es algo que aprendimos de la comunidad de Prader-Willi, porque ya se ha hecho muchísima investigación en torno a al déficit de hormona de crecimiento en Prader-Willi, y se han aprobado las hormonas de crecimiento recombinante para Prader-Willi desde ya hace años. Esto ha cambiado notablemente la trayectoria y los resultados de cada uno de los individuos con esta enfermedad. Cuando oímos hablar del Schaaf-Yang o cuando lo vimos en un principio en los estudios, recopilamos pruebas que nos sugerían que los niños con síndrome de Schaaf-Yang también podían presentar déficit de hormona de crecimiento. Y entonces cada vez son más los niños con síndrome de Schaaf-Yang que se están sometiendo a tratamiento con hormona del crecimiento, y hemos visto muchos efectos beneficiosos. Esto lo hemos hecho desde un enfoque sin etiqueta, porque no es una medicación que esté aprobada formalmente para Schaaf-Yang. Aquí vemos uno de los pacientes de Estados Unidos. Esta es Trinity Hanners de Kansas. A ella se le diagnosticó, creo que más allá de los 10 años, y le aplicaron unas hormonas de crecimiento recombinante cuando tenía como 13 o 14 años. Entre estas dos fotos han pasado solamente 4 meses. Y en ese tiempo se aprecia el tremendo efecto que puede tener sobre la composición del cuerpo. No es importante solo para poder crecer de manera longitudinal en estatura, sino que también remodela la composición del cuerpo para hacer un cambio entre tejido graso hacia tejido muscular. Esto no solo reduce la adiposidad en el cuerpo, sino también fortalece la musculatura y mejora la postura, la estatura, la fuerza y la resistencia. Trinity es una niña que ya es capaz de caminar distancias mayores. Antes no podía montar en bici, por ejemplo, y gracias a la hormona recombinante pudo hacerlo, y ha mejorado su calidad de vida y la de toda su familia. Ahora queríamos hablar de las manifestaciones a lo largo de toda la vida. Es muy importante fijarse en los adultos que presentan síndrome de Schaaf-Yang. La mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos que conocemos y también de los que tenemos en nuestra base de datos son niños. Y se debe a la naturaleza de los trastornos de neurodesarrollo.
y el tener esta secuenciación de exoma y de genoma en la práctica clínica, que esto lleva haciéndose solo en los últimos 5 o 10 años. Por eso la mayor parte de los casos diagnosticados ahora son niños pequeños y los adultos mayores no se suelen diagnosticar. Pero sí hemos estado en contacto con un cierto número de adultos y ayer repasé la lista y vi que ya son bastantes los adultos de unos 20, 30 años y también hay individuos de hasta 51 años. El caso mayor que conocemos de mayor edad es de 51 años y se presenta una mutación de truncamiento típico en MAGEL2 y también hay algunos individuos con variantes de sinsentido y otros todavía mayores. Lo que aprendemos de ellos es cómo evoluciona este trastorno con el tiempo. Cuando empezamos a ver mutaciones de MAGEL2, vimos que uno de los rasgos distintivos entre Prader-Willi y Schaaf-Yang era la ausencia de hiperfagia y de obesidad severa. Puede no ser cierto del todo si nos fijamos en los individuos mayores que tienen Schaaf-Yang, porque cuando les preguntamos a las familias, sobre todo a los padres de niños en edad adolescente, parece ser que la sensación de saciedad, de estar llenos después de comer, no termina de estar presente en individuos con síndrome de Schaaf-Yang. No se sienten saciados y por eso tienden a comer de más, si bien no tanto como en el síndrome de Prader-Willi, pero sí comen bastantes cantidades y por eso también en los individuos de mayor edad aumenta la prevalencia de obesidad. Por eso parece que los adultos con síndrome de Schaaf-Yang tienden a tener sobrepeso y creo que para nosotros es importante darnos cuenta de eso porque así podemos monitorizarlo, vigilarlo desde el principio, darles apoyo cuando llegan a la adolescencia y cuando entran en edad adulta para que lleven una dieta equilibrada, una vida saludable, para poder evitar los efectos secundarios de la obesidad y del síndrome metabólico. Además, existen retos de comportamiento que van evolucionando conforme aumenta la edad de los niños y de los adultos. La ansiedad está muy prevalente en individuos mayores con Schaaf-Yang y esto es algo en lo que podemos ayudar a través de intervenciones de carácter psicológico, terapias y, si hace falta, pues medicación. El ciclo de sueño anormal también se mantiene. Esto no lo he comentado en niños, pero tanto en niños como en adultos como en modelos animales tienen un ritmo circadiano alterado y esto no ayuda a tener una higiene correcta del sueño. Y esto se ve acrecentado por la persistencia de la apnea en adultos y cuando además presentan sobrepeso pueden necesitar un apoyo adicional a través de máquinas de BiPAP o CPAP para apoyar su respiración y su oxigenación durante la noche. También el estreñimiento crónico persiste cuando avanzan en edad los pacientes. En esta publicación, de la que ya os he mostrado el código QR, os enseñamos algunas imágenes de individuos con Schaaf-Yang a lo largo del ciclo de vida. Y en cada columna veis las fotos de un individuo y así podéis apreciar cómo los rasgos faciales y también corporales van evolucionando. Algunos persisten, otros cambian con el tiempo. En rasgos generales, y yo creo que esto es un mensaje bastante positivo, sobre todo para familias con niños pequeños que presentan el síndrome de Schaaf-Yang, yo estoy convencido de que la etapa más retadora es la neonatal y la de bebés, niños muy pequeños. Es entonces cuando a nivel médico están más inestables. Conforme van creciendo, se hacen, digamos, más fáciles de gestionar a nivel médico, pasan cada vez menos tiempo en el hospital, menos tiempo en las UCIs y crecen y llegan a ser bastante sanos, pero bastante saludables, pero los retos van evolucionando, como hemos visto en un estudio que llevamos a cabo junto con la Fundación del Síndrome de Prader-Willi. No solo la obesidad, el exceso de alimentación, los problemas de comportamiento van empeorando con el tiempo, pero sí los individuos y las familias cada vez se preguntan más, ¿qué pasará conforme crezca? ¿Podré vivir de manera independiente? Y los padres se preguntan, ¿qué pasará cuando ya no estén ellos para cuidarlos?
He intentado, digamos, recopilar toda la información en un diagrama viendo dónde se solapan y dónde se diferencian Prader-Willi de Schaaf-Yang. Y existen algunas diferencias. Hay sobre todo rasgos que están presentes durante la infancia, donde los niños con Prader-Willi ya tienen una hiperfagia muy severa y desarrollan la obesidad. Y por otro lado, los de síndrome de Schaaf-Yang tienen las contracturas y mayor prevalencia de trastorno del espectro autista. Y como ya hemos mencionado antes, a veces los niños con síndrome de Schaaf-Yang tienen una dificultad cognitiva que puede llegar a ser más severa o más grave que la de Prader-Willi. Y ahora estamos viendo algunas indicaciones de por qué puede ser esto. ¿Cuál es nuestra comprensión actual de los mecanismos subyacentes a nivel molecular? Queríamos mostrar este gráfico que produjo Schubert, uno de mis alumnos que trabaja conmigo. Lo ha recopilado todo y lo publicó en un artículo de revisión sobre Magel-2 y Schaaf-Yang, que se publicó, de hecho, este mismo año. Aquí nos muestra perfectamente cómo afecta a todo el cuerpo y creemos de verdad que la mayoría de rasgos que vemos proceden de la disfunción en el sistema nervioso central. Y a través del efecto que se tiene sobre el sistema neurológico, muscular y hormonal es donde se aprecian estos síntomas en todo el cuerpo. También cada vez tenemos más información a nivel molecular de lo que implica tener una proteína de Magel-2 disfuncional en las células y qué efecto puede tener sobre las rutas, las vías moleculares y celulares, y cómo puede afectar a otras proteínas y a otros genes. El grupo de OSA también ha publicado un trabajo muy importante, seguro que ella lo hablará. No se trata solo de la falta de trabajo del Magel-2, sino que la versión truncada también tiene efectos dentro de la célula. Aquí se ha mostrado muy bien cómo la proteína truncada de Magel-2 está más presente en el núcleo de lo que debería en una célula sana. Por tanto, la distribución de la proteína de Magel-2 va cambiando dentro de la célula. Y creemos que esto puede ser importante también para nuestras estrategias terapéuticas, porque puede que no solo sea importante introducir un Magel-2 sano en la célula, sino también deshacernos de la versión tóxica y mutada de Magel-2. Esta es una publicación bastante reciente por Alexander Heimderhofer de Austria. Alexander ha estado trabajando en el Snow Arnaise, en el locus de Prader-Willi, pero más recientemente conoció a un niño con Schaaf-Yang y empezó a investigar el Magel-2. Y él, junto con su equipo, han visto unas interacciones muy importantes de la proteína de Magel-2 con otras proteínas que también se conoce que provocan problemas de desarrollo, de neurodesarrollo. Por ejemplo, la proteína FMR1, que con una mutación y cuando no se expresa correctamente puede provocar un síndrome de FXS que provoca discapacidad y otros rasgos. Y también la proteína SM1, que cuando falta ocasiona la atrofia muscular, que por supuesto se presenta con una hipotonía muscular muy severa. Y ellos proponen que puede ser importante ver el Magel-2 en su contexto más amplio, más integral y todas sus interacciones, algunas de las cuales pueden ser las causantes de los rasgos que apreciamos en niños con síndrome de Schaaf-Yang. Esta comprensión molecular tiene una importancia crítica para nosotros a la hora de desarrollar estrategias terapéuticas. Y desde un punto de vista del día a día, todo en la investigación avanza demasiado despacio. Nosotros estamos impacientes con
los escasos progresos que avanzamos. Pero si damos un paso atrás, es impresionante ver lo lejos que hemos llegado en estos últimos solamente 11 años, cuánto hemos avanzado en el conocimiento de Shavyan y de los mecanismos moleculares asociados, en parte debido al trabajo de Françoise Muscatelli, a la que ya hemos oído hablar ahora mismo y que ha estudiado e investigado el MAGEL2 mucho antes de que se conociese siquiera el Shavyan. Podemos, por tanto, recurrir a algunos de sus hallazgos en modelos animales. Hemos hablado de la hormona de crecimiento ya bastante y también hemos oído que Françoise hablaba del potencial que presenta el tratamiento con oxitocina. Y hay otras estrategias. Una de ellas consiste en introducir un MAGEL2 sano dentro de la célula, bien a través de terapia génica o bien al eliminar el silenciamiento de la copia materna de MAGEL2, que esto existe ya en el cuerpo de los niños. Si fuésemos capaces de liberar esta impronta, podríamos desencadenar la producción de la proteína MAGEL2 normal. Pero como ya he mencionado antes, creo que es muy importante a la vez deshacerse de la versión mutada defectuosa de MAGEL2. Y esta es una estrategia que ya estamos siguiendo en el laboratorio a través de oligonucleótidos antisentido. Son moléculas pequeñas específicas diseñadas para vincularse a la versión mutada de MAGEL2 y filtrarla, retirarla para deshacerse de la copia mutada de MAGEL2, de ARN de MAGEL2, para poder reducir los efectos tóxicos que puede producir esta proteína mutada. Estos oligonucleótidos antisentidos son una nueva estrategia terapéutica en muchos problemas, trastornos de neurodesarrollo, y algunos ya se están poniendo en práctica. Antes de concluir, me gustaría simplemente mostrar algunos de los hallazgos que yo diría que son más emocionantes, más ilusionantes en nuestro laboratorio ahora mismo. Estamos trabajando en estas estrategias terapéuticas con las ASOs, los oligonucleótidos antisentido, que se llaman ASOs, y nuestro equipo también está desarrollando una puntuación de severidad o de gravedad clínica de Shavyan, y pronto podremos compartir esa información con toda la comunidad científica, médica y también de familias para poder determinar en qué punto del espectro de severidad de este síndrome se encuentran tus hijos, y también poder correlacionar entre ciertas mutaciones genéticas y la gravedad clínica que presentan. En modelos de ratas, esto es algo bastante nuevo, el modelo de ratas de Shavyan, y es, digamos, el primer y único modelo que presenta una buena validez, porque es el primer y único modelo animal que tenemos a nuestra disposición y que realmente lleva la mutación en MAGEL2 que sea truncante. Es decir, que es de verdad similar a lo que tienen vuestros hijos. Y yo creo firmemente que este modelo de ratas va a ser tremendamente valioso en las investigaciones que llevamos a cabo, no solo para comprender la enfermedad, pero también para poner a prueba las estrategias terapéuticas. También me gustaría presentaros a una compañera del equipo, es Rachel Gilmore, que está estudiando su tesis postdoctoral y lleva trabajando con Prader-Willi. Ya se ha mudado de Estados Unidos a nuestro laboratorio en Heidelberg, y que trabajará única y exclusivamente en MAGEL2 para intentar establecer un nuevo anticuerpo para MAGEL2 y unos ensayos funcionales con el fin de poner a prueba las consecuencias de las mutaciones en MAGEL2 y muchísimo más. Con esto concluyo y me gustaría dar brevemente las gracias a todos nuestros colaboradores, a mis equipos, tanto en Houston, cuando estuve allí, como ahora que estoy en Heidelberg, que espero que durará mucho más tiempo y que sigamos conectados. Yo creo que vienen por delante épocas muy emocionantes y tengo ganas de ver todo lo que podremos lograr juntos. Y no querría terminar sin mencionar lo que ha aportado Hannah Hanners, la madre de Trinity, cuyas imágenes ya os he mostrado. Una de las cosas que dijo en las primeras reuniones de Shavyan que tuvimos en Estados Unidos, dijo: yo ya no estoy sola, ahora tengo una tribu. Y yo creo que es de verdad lo que hemos experimentado hoy, en estos últimos 2 días. Aquí las enfermedades raras pueden hacer que nos sintamos muy solos y muy desesperados,
porque parece que no hay nadie que entiende por lo que estamos pasando, no hay expertos médicos que nos entiendan qué necesitamos, pero el unirnos como comunidad, hacer piña, es tan poderoso porque nos hacen falta estas otras familias que están sufriendo lo mismo, haciendo el mismo recorrido, enfrentándose a los mismos retos y que están dispuestos a correr esta maratón junto con nosotros. Y también, por supuesto, los investigadores dedicados, tanto en España como en otros países, que van a acompañarnos en la maratón. Así que miremos con ilusión hacia lo que podemos conseguir en los próximos años. Gracias. Spanish. Gracias, doctor Schaaf. A mí me ha parecido muy interesante. Por favor, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Tenemos? Yo tengo un par de cuestiones, doctor Schaaf. Lo que ha comentado es que la proteína truncada no ejerce su función de manera adecuada y que internaliza, lo que hemos visto en las diapositivas, internaliza en el núcleo. Esa acumulación o esa internalización, que no es en principio la que fisiológicamente sucede, hemos visto que hace que puede disparar la expresión de genes o la inhibición de ciertos genes, y eso es consecuencia de efectos colaterales a la propia proteína truncada. ¿Se puede trabajar en terapias que puedan compensar este aumento de la expresión o esta inhibición de la expresión de estos genes? Bueno, yo creo que Roger va a poder indagar un poquito más en esto porque fue su grupo el que por primera vez habló de los estudios sobre sobreexpresión y la mala ubicación, la mala localización. Pero yo creo que normalmente el MAGEL2 va cambiando entre el núcleo y el citoplasma, y la distribución y la cantidad que se encuentra en el citoplasma o en el núcleo va variando. No sabemos exactamente qué implica, qué consecuencias puede tener a nivel molecular, y ahora mismo estamos intentando hacer investigaciones sobre las células madre inducidas y las neuronas inducidas de Schaaf-Yang y evaluarlo tanto desde un punto de vista de análisis transcriptómico como proteómico y poder valorar las diferencias a nivel molecular. Hemos observado algunos de los efectos y lo vamos a seguir investigando. Creo que estamos como muy al principio todavía de cara a entender la multitud de funciones del MAGEL2. Hay muchísimas más funciones que las que están en los gráficos, en las que no he entrado en detalle. Una función importante es la participación en la ubiquitinación, que consiste en poner marcas en las proteínas y retirar estas marcas de las proteínas que pueden ser importantes de cara al ensamblaje molecular dentro de la célula y el reciclaje o la degradación de la célula proteica. Hay, por tanto, muchísimo más trabajo por hacer y yo siento que, bueno, yo ahora tengo 46 años, con suerte tendré otros 20 años en este ámbito y no me voy a aburrir. Solo 46, qué joven. This one I will make it in English because it's special. Esta pregunta la voy a hacer en inglés. ¿Existe la posibilidad de mejorar el trabajo de los escoltas, por ejemplo, la proteína Hitchcock, para poder equilibrar la proteína truncada y gracias a la ubiquitinación mejorar? Sí. Bueno, Hitchcock en sí mismo es un concepto interesante porque también está relacionado con la capacidad de la célula de adaptarse al estrés, por ejemplo, al estrés por calor. Esto puede ser un factor de estrés que pueda afectar la célula y el MAGEL2 podría desempeñar un papel aquí también. Yo personalmente tengo la sensación de que una forma más directa de abordar los aspectos relacionados con este error de localización y estos efectos no deseados del MAGEL2 sería
tratarlo en la raíz, en la causa raíz, y así deshacernos de esta transcripción que es la que se origina por la mutación truncada. Puedo entender cómo a largo plazo los niños con síndrome de Schaaf-Yang podrían tratarse con dos enfoques. Uno sería el deshacerse de la versión mutada del gen y luego o bien liberar la impronta de la copia maternal, que sería el enfoque ideal, creo yo, desde el punto de vista de terapia genética, pero es que hay que tener cuidado porque en muchos trastornos del neurodesarrollo sabemos que hay un concepto de sensibilidad a la dosificación, es decir, quedarte por debajo es malo, pero pasarte también es malo. Hay que acertar en la dosis, tiene que estar perfecta, y yo entonces creo que el mejor enfoque sería simplemente deshacerse de la copia mutada y liberar la impronta de la copia maternal. Creo que sería el enfoque más ideal y es hacia lo que estamos trabajando en paralelo con otras cosas. Nosotros nos estamos centrando sobre todo en los oligonucleótidos antisentido, pero hay otros grupos en Australia, en Estados Unidos, que trabajan en liberar esta impronta. Gracias. ¿Alguna pregunta? No. Muchísimas gracias, doctor Schaaf. Pasamos a